Bueno, empezamos entonces. Buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de ustedes en este lunes otra vez a las 7 de la tarde. Va a ser nuestra segunda jornada con el equipo de Medtronic. Agradecemos la presencia de todos ustedes, de Andrea Ortiz que anda por ahí, y algunos que no, que estamos viendo que no tienen nombre. Si pueden poner los nombres de ustedes, así si tenemos que hacer alguna referencia o hacer alguna pregunta o algo, podemos saber con quién estamos hablando. Si no quieren prender las cámaras, está todo bien. Estamos en esta ocasión con Matías Castro de Medtronic, que es el Principal Medical Science Liaison para Medtronic Minimed Diabetes Latinoamérica, que nos va a hablar sobre automatización del sistema Minimed 780. Y bueno, bienvenido, Matías. Muchas gracias, Elizabeth, y buenas tardes a todos. Espero que estén cómodos, tengan su cafecito o un té cerca para las siguientes 45 minutos, una hora que vamos a conversar un poco sobre automatización. Gracias por la presentación y como Elizabeth decía, yo soy en español, los nombres rimbombantes de la industria. Esto significa que yo soy el vínculo médico-científico entre Medtronic Diabetes Latinoamérica y ustedes. Entonces, cualquier consulta, dato o información que necesiten en relación a evidencia científica, a nuestros productos o proyectos que quieran emprender, que tengan relación con investigación, yo soy su punto de contacto. Bien, hoy me pidieron que habláramos sobre lecciones del mundo real y sobre datos del mundo real. Y yo quiero llevar esta charla un pelín más allá, haciendo un update sobre métricas que están hoy en boga y que se están conversando en el mundo, y también que revisemos un poco cómo estas métricas se ven en el mundo real, qué hemos aprendido de esta data, y darle una miradita a los datos de Uruguay para que, voy a decir, celebremos los excelentes resultados que están teniendo nuestros pacientes en la República Oriental del Uruguay. Bien. Dato rosa es casi una de mis tierras, porque mi madre es de Uruguay. Yo fui criado alrededor del Río de la Plata también, así que le tengo un cariño muy especial a Uruguay. Así que arranquemos. Si tienen cualquier duda o pregunta, yo estoy acá con múltiples pantallas. Si quieren me interrumpen, o acá nuestros moderadores pueden traer las preguntas del chat, no hay ningún problema. Y si Siéntanse quieren, con ahí va, si quieren hacer alguna pregunta, yo voy a ir leyendo, así que las vamos haciendo en el momento, si es eso. oportuno. Eso, listo. Siéntase con toda la libertad de preguntar. Acá todo está permitido. Si no sabemos la respuesta, se la buscamos. Bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las dos cosas que yo les anticipaba. Una nueva métrica. Vamos a hablar sobre Timing Normal Glycemia, que es el nombre que se le quiso poner a esta métrica, pero que se va a llamar en realidad Time in Tight Range. Venía con este nombre, Time in Tight Range. Lo quisieron cambiar a TING, a Timing Normal Glycemia, y lo volvieron a cambiar a Time in Tight Range hace pocos días. Todavía no se sabe, no ha salido el consenso de cuál va a ser el nombre definitivo, pero les voy a mostrar un poquito de evidencia en relación a esto y cómo nuestros dispositivos están alcanzando esta métrica en los diferentes países del mundo. Después de eso, vamos a hablar sobre qué lecciones hemos aprendido del mundo real. Y algo que pasaba en el pasado era que nosotros solíamos aprender de manera vertical. Perdón, solíamos aprender de manera vertical desde la gente que tenía mucha experiencia, los grandes maestros clínicos o gente que traía haciendo esto hace mucho tiempo, y eso iba pasando a las siguientes generaciones de médicos y a los staff médicos. Hoy el abordaje es un poco distinto, eso sigue estando, la experiencia es vital, pero podemos ir a mirar la data de grandes poblaciones y entender cómo se está comportando esa población y aprender de esa data. Entonces, la invitación con los datos del mundo real es ir a mirar qué están haciendo los algoritmos de nuestros pacientes y aprender de eso para lograr optimizar el tratamiento lo más rápido y eficientemente posible. Bien, así que hablemos de Timing Type Range o Timing Normal Glycemia. No sabemos bien todavía cuál va a ser el nombre final. ¿De dónde nace esto? Esto nace desde esta publicación de Shah, el doctor Peter Shah, que se le ocurrió medir el tiempo en rango en las personas sin diabetes tipo 1. Entonces, se trató de trasladar cómo sería en un concepto estar en el rango de normoglicemia o que pasa a las personas sin diabetes a las personas con diabetes tipo 1. Entonces, a pesar de que históricamente nos enfocábamos en 70-180,
a medida que fuimos adoptando esta métrica, muchas personas empezaron a pensar, bueno, pero si el paciente está todo el rato en 179, estaría 100% del tiempo en rango, pero en verdad está alto. No es realmente representativo de la normoglucemia. Entonces, un control más estrecho, entre 70 y 140, podría ser más representativo y más protectivo, particularmente para los pacientes pediátricos, para alcanzar mejores métricas. Y eso fue nombrado como euglicemia hoy cuando hablamos en diabetes tipo 1. Si hablamos de normoglucemia o euglucemia, nos estamos refiriendo generalmente al rango entre 70 y 140. Y podemos deducir que esto trae una serie de beneficios a largo plazo. Si yo paso más tiempo en un rango más estrecho, debería tener mayores beneficios en el largo plazo. Vamos a discutir sobre cómo hay que comunicar esto. Podemos abrir el micrófono después para que den sus opiniones. Tiene varios bemoles y varios puntos que todavía hay que hacer más prolijo para que esto funcione. Pero yo les voy a dar varios datos interesantes para que, si no lo están utilizando, lo empiecen a considerar con sus pacientes. Cuando Viral Shah hizo este estudio, vio que las personas sin diabetes tipo 1 eh, pasan al menos un 96% del tiempo en este rango entre 70 y 140. Por lo tanto, esto se determinó como el rango euglucémico y la métrica que se busca en las personas con diabetes tipo 1 aún no se ha consensuado, pero se cree que va a bordear el 50%. Ahora les voy a dar más datitos al respecto. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, lo que yo les contaba al comienzo, si comparamos tres pacientes y tres métricas distintas, time in range, tiempo en rango estrecho y promedio de glucosa, el average glucose, podemos ver que los tres pacientes, o sea, el paciente A tiene 100% en las tres, ¿cierto? Está acá abajito. Paciente A está al 100% de tiempo en rango, está al 100% en rango estrecho y tiene un promedio de glucosa de 100. Pero si miramos los otros dos, en tiempo en rango, el paciente B y el paciente C, ambos están cumpliendo la métrica de tiempo en rango, que era más del 70%. Tenemos 75 y 100. Pero cuando vemos el tiempo en rango estrecho, tenemos 0 y 63 acá. Por lo tanto, sí hay una diferencia en la excursión glucémica promedio que tienen estos pacientes en el día a día. Ahora, ya hay algunas publicaciones que muestran la asociación a complicaciones, la correlación entre tiempo en rango y tiempo en rango estrecho, y las vamos a ir conversando en esta presentación. Como yo les contaba, el 96% de las personas con diabetes tipo 1 las personas sin diabetes tipo 1 están el 96% del tiempo en este rango. Y así es como lo van a empezar a ver en publicaciones y en presentaciones a lo largo de conferencias y artículos científicos. Aparece un nuevo verde que divide la zona verde del tiempo en rango en dos y van a tener el tiempo en rango estrecho, 70 a 140, y lo que resta no tiene nombre, pero es tiempo en rango de 70 a 180 o tiempo en rango estrecho de 70 a 140. Bien, ahora. Las preguntas son, bueno, ¿cuál es la correlación que hay entre tiempo en rango y tiempo en rango estrecho? Y la verdad es que hay una correlación en que por cada 10% de cambio del tiempo en rango, hay un 5% de cambio en el rango estrecho. Pero esa correlación no es lineal. Solo ocurre en este pedacito de acá, la primera mitad de esto de lo que está demarcado, entre 60 y 70% de tiempo en rango. Y no solamente no es lineal, sino que también va a variar dependiendo de otros cofactores cuando se hace la correlación. Por lo tanto, el coeficiente de variación va a hacer que la correlación varíe y el tiempo bajo en rango también va a hacer que esta correlación varíe. Por lo tanto, no es lo mismo si yo trazo una línea acá de tiempo en rango, cuando tenemos 60, no es lo mismo el tiempo en rango estrecho equivalente a alguien que tiene 60 de TIR con un coeficiente de variación bajo 32 que si alguien tiene más de 40. ¿Sí? Hay diferencia en el tiempo en rango estrecho. Y lo mismo si tiene hipoglucemias. Si yo tengo 80% de tiempo en rango, sin hipoglucemia, voy a tener cerca de un 50 y algo por ciento de tiempo en rango estrecho, pero si tengo más de 6% de hipoglucemia,
ese tiempo en rango estrecho va a variar posiblemente. Ahí la curva se desplaza hacia abajo. Entonces, el mensaje que les quiero dar acá es que no es un número que vamos a ir a buscar como, mi paciente tiene tanto tiempo en rango, va a tener tanto tiempo en rango estrecho. No, hay que medirlos por separado, hay que mirarlos por separado y hay que analizar el paciente en su totalidad. Ahora, ¿por qué es importante mirarlo? ¿Y por qué es importante mirarlo a tiempo? Porque si vemos en este mismo estudio cuáles son las tasas de riesgo de tener complicaciones, en este caso es para retinopatía, podemos ver que tenemos diferentes predictores que hemos usado. Tenemos el incremento en la hemoglobina de medio punto, un descenso en el tiempo en rango de 5%, hay un descenso acá evaluado de 5% en tiempo en rango estrecho y hay 10 miligramos de incremento en la glucosa promedio. Entonces, cuando miramos cómo impacta cada uno de estos predictores de riesgo o métricas de control que normalmente medimos, podemos ver que si tenemos un 5% de aumento en el tiempo en rango, el riesgo incrementado de tener retinopatía es de 18%. Pero si el mismo 5% ocurre el descenso de tiempo en rango estrecho, el riesgo es de 28%. Por lo tanto, no son valores equivalentes, es como que lo hagamos en euros, pesos y dólares. Acá son tres medidas distintas que hay que evaluarlas a tiempo, pero sí da la sensación, todos los datos que tenemos, es que el tiempo en rango estrecho es más sensible y va a indicar con una menor variación una mayor tasa de riesgo en complicaciones micro y macrovasculares. Bien. Ahora, este estudio que les voy a compartir acá, yo lo encuentro realmente genial. Y Kovacek, que es bastante famoso en el mundillo de la diabetes, se le ocurrió hacer el DCCT digital. No sé, o el virtual, perdón. No sé si alguien ha leído este artículo, pero lo que hicieron acá fue que fueron a buscar la base de datos de los usuarios, o sea, de los pacientes que fueron parte del DCCT. Si se acuerdan de aquel estudio del 93, había un grupo intensificado y un grupo no intensificado. Y los pacientes tenían diferentes tareas y registros dependiendo en qué grupo estaban. Los que estaban en el intensificado se medían las glucometrías cada 3 meses todos los años y la hemoglobina mensual. Y todo eso estaba registrado durante todos los años que duró el estudio, los 7 años que duró el estudio, o un poquito más fue. Y los que estaban en el no intensificado tenían las mediciones capilares, también con la misma frecuencia durante la primera parte del estudio, y las hemoglobinas eran trimestrales, ¿sí? Tenían 4 por año. Ahora, cuando queremos llevar o analizar estas métricas de glucometrías capilares y hemoglobina a curvas de riesgo o a curvas de tiempo en rango, por ejemplo, ya se hizo la correlación hace un tiempo entre tiempo en rango y hemoglobina usando esta data, pero ahora lo llevaron un paso más allá. Y lo que hicieron fue que virtualizaron, usando diferentes algoritmos, cada día de cada uno de estos pacientes y crearon el trazado de CGM equivalente, de CGM virtual para cada paciente. Y con eso lograron hacer la proyección del control de esos pacientes con todos los años que han transcurrido hasta el día de hoy. Eso lo pueden hacer porque hay un patrón que se llama MOTIF, y esos MOTIF dicen que, no me acuerdo el número exacto, creo que son 430 y algo, patrones que puede tener un CGM. Entonces cada día pertenecía a un patrón y podían ir recreando esos patrones. Esto ya está estudiado y los que quieran ver ese artículo de Kovacek, es de este año, está súper interesante. Pero ¿qué fue lo que vieron? Es que los resultados de la virtualización del DCCT confirmaron lo mismo que habían visto en los primeros resultados del DCCT. Y si se fijan, el hazard ratio acá, cuando teníamos los mismos parámetros, hemoglobina, tiempo en rango estrecho y promedio de glucosa, resulta que acá es aún más sensible o es superior al cambio en la métrica. Si tenemos 10% de cambio en tiempo en rango versus 10% de cambio en tiempo en rango estrecho, el hazard ratio es más alto para el tiempo en rango estrecho que para el tiempo en rango. Por lo tanto, el cambio en tiempo en rango estrecho nos va probablemente a dar noción anticipada a que veamos un cambio en el tiempo en rango. Entonces, otra razón para
o que confirma lo mismo que les estaba contando, en que el tiempo en rango estrecho efectivamente parece ser un buen predictor de complicaciones y parece ser más sensible que los predictores que estábamos usando hasta ahora. Bien, ¿vamos bien hasta acá, Eli? ¿Sí preguntas? Sí, no hay preguntas ninguna todavía. Bien. Ahora, ¿por qué es importante entender esto del tiempo en rango estrecho y por qué es importante entender cómo funcionan los sistemas automatizados? Primero, no todos los sistemas automatizados funcionan igual. Los algoritmos de los sistemas automatizados están diseñados para llegar a diferentes objetivos y para administrar correcciones o microbolos de insulina de manera diferente. Nuestro dispositivo es un dispositivo que ha sido vanagloriado en todo el mundo por lo bueno que es el algoritmo que tiene. Y la gracia que tiene nuestro algoritmo es que funciona entregando insulina cada 5 minutos y haciendo una predicción futura cada 5 minutos, llevando a ese paciente a un objetivo de 100, 110 o 120, según lo quiera, eh, y tenemos sobre eso el autobasal. Entonces es un algoritmo muy plástico que permite tener al paciente en el nivel que queremos la mayor parte del tiempo. No espera que la curva cambie para reaccionar y hacer que corrija posteriormente. Entonces, si se fijan acá, tenemos los pacientes pediátricos de menos de 15 años y los de más de 15 años con un baseline, un promedio y aquellos usuarios que estaban usando la configuración recomendada. Entonces, si se fijan del total del baseline cuando arrancaron los pacientes sin automatización, tenían alrededor de un 60% de tiempo en rango, con un 37% de tiempo en rango estrecho. Cuando arrancan, suben a lograr metas los pacientes pediátricos de más del 70% y con un tiempo en rango de 48,9%. Pero cuando esos pacientes, además de usar el sistema, lo usan con la configuración optimizada, esas métricas se incrementan a llegar a casi el 80% de tiempo en rango y más del 55% de tiempo en rango estrecho. Ahora, cuál es la configuración óptima recomendada? Es que usen en el sistema un objetivo de 100, que es el objetivo más bajo, y una duración de insulina activa de 2 horas, que es la duración más corta. Acá una observación para quienes no estén muy familiarizados con estos algoritmos. El tiempo de insulina activa en este particular dispositivo, que es el sistema Minimed 780G, no no es el parámetro fisiológico de tiempo de insulina activa. A mí me gusta explicarlo como que es el tiempo de intervención del algoritmo. Es la misma sigla, TIA, pero en vez de tiempo de insulina activa, tiempo de intervención del algoritmo. ¿Por qué? Porque lo que hace estos parámetros es que básicamente le estamos diciendo cuánta libertad queremos darle al algoritmo para que dé la insulina. Entonces, si yo pongo un tiempo de insulina muy prolongado, lo que le estoy diciendo al algoritmo es que no quiero que intervenga, quiero que asuma que hay mucha insulina en el cuerpo de ese paciente y por lo tanto no dé más insulina. Por el otro lado, si quiero que ayude lo máximo posible el algoritmo al usuario, quiero que el tiempo de intervención del algoritmo sea muy corto, que apenas haya un cambio actúe. Y esto es absolutamente seguro de hacer porque el algoritmo, como yo les contaba, hace el cálculo cada 5 minutos y va a hacer la proyección de dónde va a estar esa glucosa hasta 4 horas en el futuro. Por lo tanto, se logra anticipar muy bien a los potenciales cambios que tenga el paciente en la curva de glucosa. Como ustedes pueden ver, los que están en la configuración optimizada, pacientes pediátricos, tienen muy bajita hipoglucemia dentro de métrica y no es un problema en esta población. Entonces, nuestro mensaje de evangelización es intentemos utilizar siempre la configuración óptima recomendada como primera opción y cualquier otra configuración, adóptenla cuando necesitemos un caso excepcional, ¿sí? Las excepciones para las excepciones y para eso están, ¿no? Para cuando necesitamos ajustar particularmente las necesidades de un paciente, otras opciones. Esto no es dogmático, pero si no hay ninguna razón para no usarlas, inténtenlo. Bien. Y en los pacientes de más de 15 es un poco lo mismo. Suben su tiempo en rango cuando arrancan y si utilizan la configuración optimizada, logran más de un 80% de tiempo en rango y un excelente tiempo en rango estrecho.
Ahora, lo interesante de acá es ver de dónde ocurre el incremento de tiempo en rango. Entonces, cuando vemos cómo cambian los diferentes rangos del tiempo en rango, pueden ver que de cualquier configuración a la configuración optimizada hay una reducción del tiempo en hiperglucemia, sea sobre 180 o sobre 250. Pero fíjense que el tiempo entre 140 y 180 no cambia, se mantiene igual prácticamente. Y lo que incrementa es el tiempo en rango estrecho. Entonces, el tiempo en rango estrecho está sacando esos porcentajes de tiempo adicional en rango de la hiperglucemia. Estamos transformando tiempo de hiperglucemia en tiempo en el rango que más nos importa, ¿sí? Sin incrementar la hipoglucemia. Si se fijan, acá incrementó 0,2 y acá 0,2 también. O sea, no es significativo el incremento que hay en la hipoglucemia. La hipoglucemia grado 2 bajo 54 no cambia. Entonces, también me gustaría dejarles esta idea de que hipoglucemia y configuración optimizada no van de la mano. No son dos conceptos que vayan de la mano. Si tienen un paciente con hipoglucemia, probablemente el problema no es la configuración, sino que está en los bolos, o está en la conducta, o está en otros lugares del tratamiento. Siempre hay que evaluarlo, pero la data lo que nos dice es que no hay una correlación directa entre colocar la optimización de los settings con un incremento en la hipoglucemia. Ahora, ¿cuál debería ser el porcentaje que vamos a medir? Y lo que se está hablando después del último ATTD, en que se juntó el grupo consenso, que son un montón de doctores que se juntan a dirimir y decidir el futuro de estas métricas, es que la métrica debería estar alrededor del 55%. Así como tenemos 70% para tiempo en rango, 55% debería ser la métrica para el tiempo en rango estrecho. Y ya venía la métrica de ISPAC, que recomendaba un 50% en las últimas guías que están publicadas. Así que en estos números se va a mover la métrica de tiempo en rango estrecho y es algo que vamos a empezar a mirar cada vez más. Ahora, cuando vemos qué porcentaje de los usuarios alcanza la métrica, acá tienen la curva de distribución acumulada de pacientes de más de 15 años y de menos de 15 años abajo. Acá tienen el promedio general que usa cualquier configuración. Y si se fijan, cuando miramos qué porcentaje de los pacientes alcanzan, perdón, el 50% del tiempo en rango estrecho, van a ver que casi la mitad, un 46%. ¿Y qué porcentaje alcanza el 55%? Pensemos que están usando la máxima tecnología disponible. 27, o sea, un tercio. Pero ¿qué pasa cuando a esos pacientes los ponemos en la configuración óptima recomendada? Fíjense, si ponemos la configuración óptima recomendada, llegan a un 57% de los pacientes. O sea, alcanzamos la métrica que estamos buscando de 55% en más de la mitad de los usuarios. ¿Sí? Acá vienen un montón de otros factores que es la conducta, los bolos, la educación, etcétera, etcétera. Pero fíjense que el sistema le permite incluso a los pacientes pediátricos alcanzar en un 55% el 55% de métrica de tiempo en rango estrecho. Así que se puede alcanzar, estos sistemas lo permiten, y para quienes crean que no es posible, les voy a compartir un artículo que es muy interesante de los suecos, en que tienen un registro muy, muy interesante de pacientes pediátricos en los que se buscó usar el tiempo en rango estrecho como una forma de estrategias para promover la salud en estas familias. Entonces, ahí les dejo el QR por si quieren bajar el artículo. Es Open Access. Y fíjense cómo se distribuye la población de ellos. Más o menos son 50, casi 50-50, 40-60 hombres, mujeres. La mayoría usa bomba, la mayoría, casi todos usan sensor asociados a bomba. Y fíjense cómo distribuyen. 42% tiene hemoglobina bajo 6,5 en esta población. Son niños menores de 7 años, preescolares. Menos de 7, el 60% restante, y más de 8,6, solo un 1%. Una población soñada de control en esta edad. Y si se fijan, tiempo en rango estrecho, más del 25 lo logran casi todos, más del 50 lo logra el 56% de la población. O sea, ya es una población que viene muy bien, que lo hace muy bien. Pero ¿qué es lo que ellos buscaron?
con este estudio. Intentaron transmitir cuáles son los beneficios de hablar de tiempo en rango estrecho en la edad temprana, cuando recién tenemos al pacientito fresco y le podemos enseñar nuevas métricas y nuevas cosas. Entonces, es un momento en que esa familia puede adoptar este nuevo concepto de tiempo en rango estrecho, que entienda lo que significa estar más tiempo en normoglucemia y que también entienda cómo se va a reducir el riesgo de complicaciones en el futuro para esta población. Cuando miramos la población sueca, podemos ver que este es el porcentaje de niños menores de 7 que alcanzan el 50% de TING. Entonces, si se fijan, más de la mitad de los niños alcanza este porcentaje y tienen más de un 50% de tiempo en rango estrecho. Entonces, y acá yo sé que en la audiencia seguramente muchos van a decir que es algo que lo adoptan, otros que no. Cada vez que yo hablo de este tema se habla en un debate súper entretenido. Y claro, hay puntos que es importante entender cómo los abordamos. Miedo a la hipoglucemia. Si estamos muy bajitos en el rango, si yo desplazo el rango hacia abajo, eh, tenemos la sensación de que vamos a aumentar el riesgo de hipoglucemia. Y ese temor es real, porque hemos visto en nuestros pacientes que tienen un control más estrecho tener un mayor riesgo de hipoglucemia. Pero con sistemas automatizados es diferente, ese riesgo es menor y lo que la data nos ha mostrado y los registros es que no incrementan ese tiempo en hipoglucemia. Hiperglucemia. Y acá creo que tenemos que ser muy majaderos y muy intensos en cómo transmitimos este mensaje. El real enemigo que tienen nuestros niños es la hiperglucemia. Hay extensa evidencia sobre cómo la hiperglucemia genera cerebros más pequeños, cortezas cerebrales que no se desarrollan, coeficiente intelectual más bajo, problemas de envejecimiento acelerado del cerebro de esos niños, compensación por reclutamiento neuronal para tareas de memoria de trabajo es distinta en los pacientes que no tienen un buen control. Y también hemos visto cómo los pacientes que no tienen un control óptimo y lo mejoran, logran revertir esta situación y esos cerebros vuelven a funcionar como el de un niño sin diabetes tipo 1. Entonces es importante que nos enfoquemos en que la hipoglucemia no es necesariamente el principal enemigo. Con automatización y optimización no nos debería volver locos, pero la hiperglucemia es lo que tenemos que evitar. Está súper demostrado de que eso genera daño físico a través de diferentes vías de los polioles y daño en el líquido cerebro-raquídeo y además en el desarrollo neuronal y funcionamiento del cerebro. Así que ojo ahí, si les interesa ese tema, podemos hacer la siguiente sesión sobre toda la evidencia que hay. Yo tengo para hablar una hora de eso, del desarrollo neurológico y de la hiperglucemia en niños. Y la tercera es la carga del tratamiento. Entonces, si yo le transmito a esos padres de que su hijo va a tener la misma posibilidad que un niño sin diabetes tipo 1, de que no va a tener esas complicaciones, eh, lo que todos tendríamos a pensar es que le voy a poner más carga y que va a vivir más estresado. Pero piensen que esto está pensado en los primeros años, cuando recién arrancan, que no conocen la comparación estos padres, no saben lo que es más o menos de lo que le estamos contando la primera vez. Entonces, lo que midieron y vieron era que tener un buen tiempo en rango estrecho les daba tranquilidad a estos padres. Y al tener un mejor tiempo en rango estrecho, disminuía la carga y al disminuir el distrés parental, aumentaba el tiempo en rango estrecho. Yo sé, esto es Suecia, es distinto, es otra realidad, pero se replica en el resto del mundo. Y hemos visto que es totalmente aplicable y deberíamos empezar a implementarlo. Yo espero que cuando el consenso esté disponible, venga con este kit de recomendaciones de cómo implementarlo desde el comienzo y probablemente esté. Así que tenemos que esperar que salga ese consenso y cómo se va a abordar a las diferentes poblaciones. Hago una pausa no dramática acá para ver si tenemos preguntas o comentarios de la primera parte antes de que entremos en la segunda para hablar sobre datos del mundo real. Ahora sí, el tema que nos convocaba inicialmente. Preguntas no hay ninguna en el chat. Listo, seguimos entonces. Espero que no se hayan quedado dormidos y que sigan ahí. No. Eh, bien, bueno, vamos a hablar entonces de datos del mundo real. ¿Qué hemos aprendido de la data del mundo real? Y lo primero, les voy a hacer un paneo un poco de cómo estamos.
para que tengamos noción de dónde estamos y cómo nos está yendo. Y acá quiero ser súper enfático con ustedes. Cuando tengan la posibilidad de darle un dispositivo automatizado o ofrecérselo, que es importante que los pacientes conozcan los pros y los contras y tomar una decisión informada, es importante tener datos que respalden esa decisión y que nos den tranquilidad de que lo que estamos recomendando realmente funciona, sabemos y entendemos cómo funciona y hace lo que dice que hace. Entonces, no sé si ustedes han seguido la data que Medtronic ha publicado desde los primeros 4.000 usuarios hace ya unos años, hace 4 años atrás, después 12.000, 40.000, 100.000, 200.000 y ahora tenemos 322.000 en este reporte y los números siguen siendo los mismos, ahora que en el último que presentamos tenemos más de 370.000 usuarios en el mundo. Entonces, 370.000 usuarios en el mundo que en promedio alcanzan un promedio sobre el 70% y que no tienen hipoglucemia o tienen hipoglucemia dentro de las métricas recomendadas. Permanecen un alto porcentaje del tiempo en el modo automatizado y logran las métricas de control internacional. Cuando vemos la población pediátrica, que es la más desafiante por definición, tenemos un grupo bien variado acá de menores de 15 años, pero lo que muestra es que acorta la brecha, la automatización, entre la población adulta y la población pediátrica. Tenemos casi el 70% y en el caso de Latinoamérica nos va mucho mejor que en el resto del mundo. Así que ahora les voy a mostrar unos datitos bien interesantes de nosotros. Pero funciona bien, funciona el sistema, la data lo respalda. Y estos son como los reviews, ¿viste? Cuando uno se va de vacaciones y tiene que encontrar un hotel, y hay un hotel que tiene 5 estrellas, pero lo han visitado, tiene 10 votaciones, versus uno que tiene 4.5, pero tiene 8.000 votaciones. Entonces nos debería dar mucho más confianza que tiene 4.5, es mucho más representativo de esa población. Y eso es un poco lo que pasa acá. Y hemos mostrado consistencia a lo largo del tiempo en un sistema que funciona. La población, no le quiero decir más vieja, pero los de más de 55 años son siempre a los que mejor les va porque creemos que es por una cosa de hábitos, en que la gente de más de 55 tiene una vida mucho más ordenada, predecible, comen casi siempre lo mismo, entonces normalmente tienen un mejor manejo de su rutina y hay menos sorpresas. Por lo tanto, el sistema se luce en esos momentos y les logra mantener un mayor tiempo en rango. Esto es consistente en todo el mundo, en todas las culturas. Ahora, fíjense cuando miramos los tiempos en rango estrechos. Los tiempos en rangos estrechos son súper altos en el promedio de las poblaciones, 46.9, 46.7, 49 también para los que tienen más de 55 años. Esto es en el general de toda la población. ¿Recuerden los tiempos en rango que tenemos acá? 72, 69 para los pediátricos, tiempo en rangos estrechos. Y fíjense lo que pasa cuando usamos la configuración optimizada. De esas 72, le sumamos 5 puntitos de tiempo en rango. O sea, solamente el hecho de aplicar la configuración recomendada está haciendo que estos pacientes alcancen un mejor tiempo en rango y fíjense, sin modificar el tiempo en hipoglucemia. O sea, estamos sacándolos de la hiperglucemia y mejorando el tiempo en hipoglucemia. Pero volviendo a la métrica que aprendimos recién de tiempo en rango estrecho, fíjense que ese 5% efectivamente está siendo incrementado en el rango estrecho. No se está incrementando entre 140 y 180. Los pacientes aumentan el tiempo en rango y viaja directamente de la hiperglucemia al tiempo en rango estrecho. Si se fijan, el tiempo entre 140 y 180 se mantiene igual. Por lo tanto, el cambio es significativo y en verdad estamos haciendo que los pacientes aumenten su tiempo en rango estrecho, que es el tiempo en normoglucemia. Cuando miramos el impacto que tiene la configuración recomendada el porcentaje de usuarios que alcanzan la métrica, es un poco más de lo mismo. En azul tienen la población del mundo, los más de 320.000 usuarios en la configuración recomendada, y pueden ver que más de 7 de cada 10 alcanza el GMI, casi 8 de cada 10 alcanza el tiempo en rango, más de la mitad alcanzan tiempo en rango estrecho de más del 50%. Y fíjense que la hipoglucemia, bajo 4 y bajo 1, bajo 54 y bajo 70, perdón, de 4 y 1%, ya no es un problema. Con la configuración optimizada, más pacientes alcanzan la métrica en ambos casos. O sea, la configuración recomendada
de nuevo, no quiero que la asocien a mayor riesgo de hipoglucemia, sino a que estamos logrando que el paciente se mantenga en un rango glucémico más estrecho sin incrementar el riesgo de hipoglucemia. Bien. Ahora les voy a contar algunas cositas particulares que tiene el sistema, algunos datos particulares que son importantes de no olvidar. Les mostré el general, vamos a ir a cosas cotidianas que por ahí son importantes de ver. Lo primero, ser mujer y tener diabetes tipo 1 son dos cosas que hacen que aumente la probabilidad de que tengamos un control subóptimo. ¿Por qué? Por las épocas reproductivas durante la vida, por la menstruación y las variaciones hormonales dentro de los ciclos menstruales, por la carga de estrés, que significa, esto está asociado, el hecho de ser mujer, tener diabetes tipo 1, igual mayor carga o distrés en relación a la diabetes tipo 1. A pesar de todo eso, las mujeres parecen utilizar más tecnología en el mundo que los hombres, siempre el porcentaje es más alto en las mujeres, así que está bueno que no haya una brecha en el acceso. Y sabemos que las mujeres que no están recibiendo anticoncepción tienen variaciones hormonales a lo largo de su ciclo y esas variaciones hormonales generan periodos de resistencia y sensibilidad a la insulina diferentes y además cambios conductuales en que hacen que coman más o coman menos o se sientan con más ánimo, con menos ánimo, más activas, menos activas y eso tiene un impacto en el control. Esto se ha visto crónicamente en que mujeres de la misma edad que hombres haciendo match durante los ciclos menstruales tienen, durante la fase lútea, normalmente un porcentaje de tiempo en rango más bajo que durante la fase folicular. Y esto es cierto por la resistencia a la insulina que se produce durante la fase lútea temprana y que va desapareciendo hacia la fase lútea tardía. Entonces lo que normalmente se ve es que las mujeres prácticamente o de manera cotidiana van ajustando sus dosis o sus hábitos alimenticios para tratar de mantener esto en rango. Pero es una tarea que deben incorporar en su rutina, conocer su cuerpo, etcétera, etcétera. Cuando se hizo este estudio, se vio ciclos de las mismas mujeres en open loop, o sea, modo manual, una configuración de insulina ajustada, apropiada, pero rígida, que es lo que hace el modo manual, a lo largo de varios ciclos menstruales, fueron 3 series de ciclos menstruales, versus lo mismo en las mismas mujeres con SmartGuard activado, con automatización. Y si se fijan en estas 15 mujeres con varios ciclos menstruales, cuando estamos en automatización no podemos distinguir en qué fase del ciclo menstrual estamos. O sea, el sistema logra mitigar esta administración de insulina en los momentos adecuados sin incrementar la hipoglucemia. De hecho, fíjense, la hipoglucemia es mucho menor en automatización a lo largo de estos ciclos menstruales y la fase lútea es prácticamente idéntico a la fase folicular. Así que si usted es mujer, tiene diabetes tipo 1, está en edad fértil y reproductiva, debería usar automatización para controlar su diabetes tipo 1. ¿Qué pasa cuando dormimos? Y hay cosas que son imperceptibles. Las personas que viven con diabetes tipo 1 nos lo dicen todo el tiempo. Yo no sabía que dormía mal hasta que dormí con automatización. Y esas pequeñas horas de sueño adicionales, no tener que despertarme, no tener alertas, no tener alarmas durante la noche, que es como deberíamos configurar un sistema automatizado. No queremos que lo despierte para decirle que lo está corrigiendo. No queremos que lo despierte para decirle que la glucemia bajó, porque sabemos que durante la noche, sin intervención del usuario, esa curva es prácticamente plana y es prácticamente perfecta. ¿Qué vimos durante este análisis en pacientes que transitaban de un sistema que sí tenía muchas alarmas a 780, en que los pacientes con 780 ganan media hora de sueño? Este 3%, que parece no ser muy significativo en resultados clínicos, es media hora de sueño que el paciente no se despertó, no tuvo algún problema con su dispositivo, no recibió alertas, el sistema se encargó. Y fíjense que en los pacientes que están en 780 con la configuración óptima recomendada es un poquito más. Son 6 minutos adicionales, que parece nada, pero es un 20% más sobre estos 30 minutos que estoy ganando. Y fíjense que cuando tenemos un sistema manual, obviamente en la noche no recibo ningún bolo de autocorrección.
pero en los automatizados sí es necesario. Durante la noche los pacientes reciben un 16% de insulina de bolos de autocorrección. O sea, es importante tener un sistema dinámico que se pueda ajustar a las noches de nuestros pacientes. Y fíjense, los tiempos en rango nocturno son hermosos, prácticamente 100%, muy cerca del 100% en normoglucemia. Cuando vemos el fenómeno del alba, y este es un fenómeno que se estudió por mucho tiempo, que se pensó que era mitológico en algunas ocasiones, pero existe en los pacientes, es cierto, y no ocurre siempre. No se puede predecir con exactitud qué es lo que hace que sea más o menos marcado, pero ocurre. ¿Y qué vimos? Vimos que los pacientes tenían un fenómeno del alba bien marcado, que está delimitado como un incremento de la curva de glucosa en un rango en la segunda mitad de la noche, antes del despertar, que tuviera más de 50 puntos incrementales en ascenso. Todo eso está definido en el artículo. Pero bueno, pacientes que sí podíamos decir que tenían recurrentemente fenómeno del alba, de esta población de 6.000 usuarios, el 12,2% tenía fenómeno del alba. Cuando migraron del sistema parcialmente automatizado, que no daba bolos de autocorrección, a un bolo que da bolos de autocorrección, fíjense que se redujo el fenómeno del alba de 12,2 a 4,5 usuarios. ¿Sí? O sea, bajó muy marcadamente el porcentaje de usuarios que tenían fenómeno del alba. Y cuando estos usuarios se ponían en la configuración recomendada, vemos que el porcentaje vuelve a bajar a 3. Entonces, hay varios aprendizajes de esta data. Y es que aparentemente el fenómeno del alba es dependiente de la insulina, de cuánta insulina tengo a bordo y de cómo reacciona mi cuerpo a contrarregular esta hormona que me está preparando para el despertar. Vemos que lo mitiga en un alto porcentaje de los pacientes y cuando usamos la configuración recomendada le estamos dando mayor posibilidad al sistema de que actúe y que controle esta curva de glucosa. Días de enfermedad. Y esta es una pregunta muy frecuente. ¿Qué hago cuando el paciente se enferma? Y en este estudio lo que se hizo fue que se tomó, esto es retrospectivo, los días que el paciente estaba enfermo y se obtuvo la descarga de esos días, en que no se hicieron modificaciones a la configuración del dispositivo. Y se comparó con los 15 días previos a que el paciente tuviera síntomas, o sea, cuando estaba clínicamente sano. Entonces lo que se vio es que durante los días de enfermedad, efectivamente hay una bajada, una caída en el tiempo en rango de estos pacientes, 3, 4 puntitos, eh, cuando son síntomas o cuadros que podían llevar a estos pacientes a hiperglucemia. Cuando son cuadros que podían llevar al paciente a hipoglucemia, generalmente cuadros digestivos, de estos 113 pacientes, podemos ver que no se afecta el tiempo en rango, pero sí aumenta un poco la hipoglucemia. Entonces lo que deducimos de acá es que ¿es necesario volver a modo manual? Probablemente no. Porque en estos días de enfermedad, que son enfermedades cotidianas, cuando un chico tiene resfrío, vómitos o algún otro cuadro, si estamos con riesgo de hiperglucemia, no es mucho lo que perdemos. Cuando tenemos enfermedad hay que priorizar, sacar el cuadro adelante y que no se nos descontrole mucho la diabetes. Si tenemos un algoritmo que lo puede hacer de la mejor forma posible por nosotros, es una carga menos y la recomendación es que mantengamos SmartGuard. Si yo tengo riesgo de hipoglucemia y estoy en modo manual, lo más probable es que el riesgo aumente si yo no tengo automatización y tenga aún más hipoglucemia de la que tengo cuando estoy en automatización. Entonces, importante, el sistema logra mantener un control estable de los pacientes y permite que resuelvan estos cuadros leves a moderados sin mayor intervención. Así que tienen un aliado para los días de enfermedad y en casos que sean extremos, en que haya necesidad de corticoides o otras drogas o, no sé, cirugías más prolongadas o otros cuadros muy específicos, eso sí se evalúan caso a caso. Y finalmente, ya estamos llegando casi al final. Este es un estudio muy lindo de los italianos en que se les ocurrió comparar días de la semana con días de fin de semana versus días de vacaciones y días de colegio, para tratar de ver si había algún cambio en el control metabólico de los chicos que estuvieran escolarizados, que
que participaron de este análisis. Acá son 115, perdón, son casi 1000 estudiantes que tienen menos de 15 años, el promedio de edad fue 9,8 años, y lo que se vio fue el tiempo en rango en diferentes periodos, cuando eran días de semana, o sea, perdón, de un periodo se extrajo días de semana, fin de semana, colegio y vacación. Lo que pueden ver es que entre días de semana y fin de semana prácticamente no hay diferencia y ya llega a ser aburrida la data. Entre días de colegio y vacación prácticamente no hay diferencia. Clínicamente esto no es relevante y el sistema logra adaptarse a los diferentes esquemas que tienen de vida nuestros usuarios. Tenemos este pensamiento también de que no, estoy de vacaciones, voy a tener que modificar mi parámetro, no, estoy de vacaciones, voy a usar menos basal. No hace falta. El algoritmo tiene la capacidad de ajustar los bolos, por lo tanto, indirectamente ajusta los ratios, y tiene la capacidad de ajustar cada 5 minutos esa basal. Y si voy a estar varios días de vacaciones, probablemente con la dosis diaria total va a irse modificando gradualmente y voy a poder tomar esos resguardos, o sea, el sistema va a tomar esos resguardos para que no haya riesgo de hipoglucemia. Esto sí que es, estamos ya llegando al final y tiene que ver con la rutina que tienen los pacientes a la hora de enfrentar las situaciones prandiales. Nosotros sabemos, y nos hemos dado cuenta, con datos de muchos pacientes, de más de 370.000 pacientes a lo largo de todo el mundo, es que a medida que pasa el tiempo, los usuarios se dan cuenta, consciente o inconscientemente, de que el sistema los asiste y de que pueden descargar un poco de la carga del tratamiento en el sistema. Y hemos visto que progresivamente los usuarios empiezan a registrar menos carbohidratos en el sistema. Y hemos visto que progresivamente los tratantes ponen ratios cada vez más agresivos y el porcentaje de autocorrección cada vez es un poquito más hasta cierto punto. Y ahí se mantiene. Entonces, acá se nos ocurrió mirar si había cambio en el control metabólico dependiendo de cuántos gramos de carbohidratos reportaban los usuarios. Entonces, acá tienen desde menos de 90 gramos, entre 90 y 130, 130 a 170 y más de 170. De 79, perdón. Entonces, si se fijan, es un grupo de más de 20.000 usuarios, o perdón, 19.286 usuarios, son todos adultos, pero lo que pueden ver acá es que el tiempo en rango, si yo reporto más carbohidratos o más eventos de bolo, también podría verse, voy a tener un mejor tiempo en rango y también un mejor tiempo en rango estrecho. Pero si yo no lo hago, y reporto casi la mitad de los carbohidratos que está reportando el resto, fíjense que el tiempo en rango se impacta, sí, pero igual sigo alcanzando la métrica del 73,6%. Ahora, el tiempo en rango estrecho quizás sería bueno que fuera lo más alto posible. Por lo tanto, acá hay que poner en la balanza y tener una conversación y entender a quién tenemos al frente. Si yo tengo un paciente que está dispuesto a reportar todos los carbohidratos, a contar, a hacerlo bien, listo, este es tu camino. Pero la flexibilidad también es clave acá. Si yo tengo un usuario que no lo logra, que no sabe contar, que llevo años con la nutricionista intentando que aprenda a contar y no lo logró, no tengo que castigar a ese paciente y dejarlo en una terapia que está limitando su control. Lo tengo que poner a una terapia automatizada que facilite, que le facilite la vida y que le permita alcanzar un buen control metabólico con las habilidades que ese paciente tiene. Sobre todo si es un paciente pediátrico o es una familia que no tiene el tiempo para dedicar a la diabetes, o es una mamá que tiene dos chicos más, o que tiene más de un hijo con diabetes, o qué sé yo. Eh, Recuerdan cómo cambia el cerebro de estos chicos. Si yo no tengo un cerebro disponible, que esté funcionando bien, ese paciente jamás va a aprender a contar carbohidratos. Entonces tengo que darle las herramientas para que ese paciente logre salir de ese círculo en el que está, mejore su control metabólico y de ahí en adelante pueda construir a que ponga, si no se pone ningún bolo, que se los ponga. Si se pone sin contar, que ponga una cantidad fija. Si ya puso la cantidad fija y lo está haciendo consistentemente, bueno, enseñémosle un poquito más de detalle de conteo y así llevémosle un mejor control. Pero no lo pongamos de barrera desde un comienzo. Y para terminar, ¿por qué esto es importante? Respondiendo a esta pregunta. La automatización es para todos, pero ¿cuándo se debería comenzar? Esta es una pregunta que se hizo la doctora Jennifer McBean y la respuesta acá es clara. Acá tienen el estudio retrospectivo del Type 1 Diabetes Exchange de Estados Unidos, basado en
las fichas médicas de los usuarios, en que de casi 45.000 niños que serían potenciales usuarios de tecnología, menos de 9.000 están en automatización. Y como es retrospectivo, se pudo ver cómo les fue a estos pacientes según cuándo iniciaron la terapia. Entonces, fíjense, los que logran a los 2 años la hemoglobina más baja son los que arrancaron con automatización entre 0 y 6 meses. Mientras que después de 2 años logran la hemoglobina más alta son los que no han comenzado o que comenzaron a los 24 meses. Entonces, es importante cambiar el mindset, es importante cambiar el punto de inicio de la diabetes tipo 1, en que ya no es en etapa 3 cuando arrancamos, hay que pensar que esto arrancó antes, viene desde la etapa 2, desde la disglicemia, desde mucho antes. Por lo tanto, esta solución debería estar disponible para todos nuestros niños y pacientes que debutan con diabetes tipo 1 lo más temprano posible. Ya sabemos del efecto legado del DCCT, ya sabemos que los primeros 10 años son distintos a los segundos 10 años, necesitamos un buen control desde el comienzo. Ya aprendimos de tiempo en rango estrecho, sabemos lo que significa. Y para cerrar, la última, les traigo sus datos. Estos son los datos de Uruguay al día de hoy, en que tenemos el registro de 170 pacientes. Y fíjense que los resultados son buenísimos. Tienen 71% de tiempo en rango promedio, muy buen tiempo en rango, con un 46,3% de tiempo en rango estrecho, sin hipoglucemia o con hipoglucemia dentro de métrica. Si se comparan contra el resto de Latinoamérica, están un pelín más abajo. Si se comparan con el resto del mundo, están un pelín más abajo también. Ahora, cosas que son importantes de ver y entender también en Uruguay. Porcentaje de usuarios que usan la configuración óptima recomendada. En Uruguay es menos del 1% que está optimizado, versus en Latinoamérica que es casi el 20% y el promedio global que es de un 15,9%. Por lo tanto, este número puede mejorar mucho si empezamos a ampliar el uso de la configuración óptima recomendada. A pesar de que no la usamos, tenemos muy buen GMI, muy buen tiempo en rango, no tenemos hipoglucemia, nos está yendo súper bien. Es un lindo momento para aprovechar el impulso y el momentum que tenemos acá para alcanzar aún mejores resultados. Ahora, ¿cuál es el catch que tiene esta data? Es que estos pacientes en su mayoría son pacientes de menos de 15 años y no tenemos el dato exacto de cuántos de esos pacientes son chiquititos, tienen menos de 7. Entonces, si fuera una alta población de pacientes muy chiquitos, eh, ahí no sería lo indicado que todos tengan esta configuración, porque para pacientes de menos de 7 años la recomendación es 122 horas. Pero hay que ir a mirarla, hay que ir a mirar dónde está, cómo se distribuye esta población y entender un poco más si tenemos que ser muy enfáticos o no en incrementar este tiempo, este porcentaje de adopción de la configuración óptima recomendada. Pero lo que tenemos acá, mis felicitaciones, sus pacientes lo están haciendo muy bien y hay espacio y oportunidad para mejorar aún más. Con esta cierro, estamos justo en horario y quedo disponible por si tienen preguntas, dudas, comentarios. Eh, Bueno, primero que nada, agradecerte, Matías, porque estuvo muy buena la presentación, estuvo clara Muchas y gracias. ahora yo voy a decir las cosas que yo noté como que yo no las sabía, por ejemplo. Pero quiero pasarte primero un Dale. comentario que hizo Iris, que es una de las, creo que son dos psicólogas que son socias de nuestra sociedad, que Sí. pide si es posible acceder a la bibliografía sobre Ujú. hipoglucemia y desarrollo neurológico en niños. Sí, es al revés, es hiperglucemia y desarrollo neurológico en niños. Lo que yo les No comentaba. sé, Iris, si estás ahí como para... Y se las puedo compartir con mucho gusto. De hecho, si quieren, la siguiente sesión la podemos hacer de eso. Sí, podría ser interesante, ¿cómo no? Mm. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, De nada. Hola como Iris, qué trabajo gusto. como trabajo a ver, quiero poner la cámara, pero no. Tranquila, tranquila. Este, que como trabajo con niños y adolescentes, o sea, a veces cuando hay una búsqueda bibliográfica,
es difícil encontrar buena evidencia, ¿no? Sobre el Mm. desarrollo neurológico. Y bueno, entonces me interesó para poder leer ese material. Perfecto. Mm. ¿Cuándo es la otra sesión? ¿El 30 de octubre dijimos? 20. 20 de octubre. El 20 de octubre podemos hablar sobre desarrollo neurológico, hiperglucemia y cómo el control metabólico temprano es importante. Porque también es que cuando vean la data se van a querer morir. Eh, la hipoglucemia, la otra vez yo tuve el privilegio de estar planificando una sesión con el doctor Tadej Batelino y esto fue hace 2 años, antes de que estuviera todo esto en boga. Y el doctor Batelino nos decía que él estaba convencido, antes de que salieran los resultados de estos análisis, de que la hipoglucemia, que tanto temíamos en el pasado, no era la causante de los problemas neurológicos, porque no hay una asociación directa, más allá que la deprivación de glucosa neuronal y que convulsiona el paciente, con el daño sostenido en el tiempo. ¿Sí? Si te queda una cicatriz en el cerebro, sí, hay daño neurológico, pero eso no es lo que genera el daño progresivo en el tiempo. Entonces él creía que como veníamos de una era donde no teníamos monitorización continua, los pacientes tenían mucha hipoglucemia, caía la glucosa, ¿y qué hacían los pacientes que tenían hipoglucemia ahí? Generalmente trataban y sobretrataban la Mira. hipoglucemia y se autoinducían hiperglucemias. Y de ahí se tenían que inyectar de vuelta y caían, hipoglucemia y la misma La historia. variabilidad, claro. Y de ahí pues dijimos, bueno, es la variabilidad lo que hace el daño. Bueno, la variabilidad está asociada a cuando tenemos este tipo de daño, pero lo que se cree es que el tiempo en hiperglucemia y todos los metabolitos que se generan ahí, los AGE, los Advanced Glycation End Products, y una serie de moléculas que dañan mecánicamente las terminales nerviosas, son los que realmente están haciendo el daño. Entonces quizás estábamos mirando la historia desde una perspectiva que no era lo que realmente está causando el problema. Es súper interesante. Yo justamente te quería decir de eso mismo, que cuando estabas hablando de todo eso, enseguida el tema de la hipoglucemia siempre está como Sí, más, para nosotros es una preocupación como más importante, eso es real. Y para los familiares de los pacientes niños o para los mismos pacientes, después de que sufren un episodio de hipoglucemia severa, que haya sí, sido claro. realmente importante, es tal el miedo que le agarran que hay muchas veces que no se llegan a los valores con bomba o sin bomba, de la manera que sea, por el miedo que Mm, tienen. Entonces, el rol de absolutamente. la psicóloga en diabetes, que está buenísimo que los equipos puedan tener, que nosotros hemos podido mejorar a algunos pacientes, sacarlos de ese miedo, hablándolo mucho, da mucho trabajo porque es realmente una experiencia relatada por ellos que es Sí. espantosa. Entonces eso hace que tengan esa limitante. Entonces cuando vos les ofreces ajustar, optimizar un poco más el tratamiento, también les parece que por qué vamos a bajar el objetivo basal, por qué vamos a ajustar más la Sí. insulina activa, cuesta y hay como una resistencia, pero me parece que está muy bueno que abordemos desde otro lado y ver realmente, como tú estabas diciendo, todas las complicaciones que trae la hiperglicemia sostenida en el tiempo, ¿no? Sí, y no estoy hablando de 250. Acá estamos hablando de estar sobre 180. Entonces, esta filosofía que, o sea, yo vivo con diabetes tipo 1, yo fui niño, yo escuché esto de mi pediatra, en que te decía, pero un poquito alto por unos años no pasa nada, tranquilo. Porque nos daba mucho susto la hipoglucemia. Claro. Y en esas familias tenés toda la razón. Las familias que han tenido algún evento que es traumático, la solución no suele ser médica, pero es importante que nosotros estemos convencidos y entendamos cuál es el problema real y vayamos jugando, entre comillas, un poco con el equipo interdisciplinario para alcanzar ese punto de optimización de una manera segura para ellos, tranquila, que no sea abrumadora, y tener un plan. ¿Sí? No es como, bueno, listo, lo dejo en 200 en total, después lo va a ver el adulto, yo ya no lo veo más, no pasa nada. No. Y es lo mismo cuando debutan de adultos, ¿no? Cuando debutan de más grande, pasa igual. Gente que no tenía un debut traumático o que no estuvo hospitalizado, si no siente que está tiritando, no es un problema para ellos. Claro. Entonces, es importante ir más allá. ¿Qué más pasa? Andrea Peloche levantó la mano. Andrea. Eli, no, iba justamente a hacer el mismo comentario que hiciste tú. La dificultad en que tenemos cuando queremos mejorar los parámetros y modificar la Ujú. configuración, tienen como pánico, sobre todo cuando pone uno el objetivo SmartGARD y que de repente dice, Sí, bueno, vamos a ponerlos en 100. Estoy hablando de adolescentes, ¿no?
En los chiquitos Sí, es esto. Y entran en pánico los chicos, los padres, el abuelo, sí. y prácticamente en la noche por el pánico ponen el objetivo temporal. Y ahí No, no lo hagas. montones, montones, tratarlos de convencer. Me dicen, no, pero venía bajando, bajando y bueno. Eso es un gran tema, es cierto, y creo que los que hacemos muchos años, ustedes no porque son jóvenes, pero yo que hace muchos años que hago diabetes, era tal el pánico que teníamos a las hipoglicemias y lo transmitido por las familias, este, que bueno, a veces cuando hacemos educación lo transmitimos. Y no, y otra cosa de lo que decías, Matías, que aprovecho para felicitarte por tu presentación excelente, es que bueno, es como que uno se mira al espejo, ¿no? Eh, Mm, lo que dijiste, los chicos empiezan a dormir mejor, porque ya no son no los despiertan los papás para la colación, este, nocturna, ujú. ¿no? Cuando ven que va bajando, entonces ya lo despiertan y le dan una colación y los chicos después se duermen en el colegio. Y aparte los papás ya empiezan a dormir más, entonces ya no les sube la Sí. presión y ellos dicen, preciso menos medicación, está más tranquilo. Entonces, el cambio de vida y la calidad de vida de toda la familia es realmente impactante cuando empiezan a utilizar estos sistemas automatizados. Y te digo, automatizados porque los manuales todavía este, tienen cierta, digamos, cierto margen, Ujú. pero cuando cambian automatizados es clarísima la diferencia. No, nada más. Gracias, por todo. Gracias por tus palabras, Andrea. Hay una... Absolutamente de acuerdo solo hacer un comentario ahí. Lo que les mencionaba del tiempo en rango estrecho, yo creo que es una filosofía que ahora que sabemos más y que tenemos evidencia, hay que aplicar a todos los debuts. Si usted o apenas arranquen, si ustedes tienen la posibilidad de hacer esa intervención, piensen que cuando un chico arranca, no tienen miedo a la hipoglucemia, no saben qué es, no saben qué peligro tiene, nada, es una página en blanco, es arrancar la historia de cero. Entonces traten de darle la mejor opción de la forma más agresiva, no sé si es la palabra, pero más óptima para lograr el buen control. Si no tienen la opción de dar la automatización, sí hay que tener ojo con la hipoglucemia, pero si hay automatización, tienen mucha más cancha para jugar, y pueden hacerlo sin temor. Yo me Bien, ahí preguntaba por eso, perdón, Eli. habla vos, Sole, que hay dos preguntas, después yo las paso. No, Habla yo un poco tranquilo. alineado a lo que estaba planteando Matías ahora, ¿no? Considerando este tema del tiempo en rango estrecho, los beneficios que Ujú, tiene como indicador clave en control, en disminución de complicaciones y todo lo que ya hemos hablado, en la práctica clínica real, ¿no? En lo que nos pasa día a ujú, día, cuando tenemos esos pacientes que tienen gran variabilidad metabólica, variabilidad glicémica, y más allá del ajuste de la estrategia de educación y demás, ¿cuándo ujú. consideran ustedes empezar a ajustarnos en esos parámetros y en los objetivos sin incrementar el riesgo de hipoglicemia, ¿no? Eh, desde el día uno, desde el día uno. Es que el paciente tiene varias, pero me estás para imaginar un poco el escenario. Es un paciente que viene de otra terapia y empieza con automatización, ¿cierto? Ese es el escenario que estamos imaginando. En ese escenario, desde el día uno le tenés que ofrecer esto, porque el paciente trae variabilidad, trae hipoglucemia, trae hiperglicemia, porque tiene un esquema de insulinización rígido y un cuerpo que es fisiológicamente variable. Entonces eso nunca va a funcionar. Si vos no lo optimizás o le das tiempo de ser muy laxa durante el principio, vas a seguir estimulando eso, cierta rigidez. Si no dejas que el algoritmo tome el control, estás manteniendo la misma conducta. Entonces tenés que tratar de hacer lo contrario, tener alta variabilidad en la administración de insulina para alcanzar estabilidad glucémica en el paciente. Y ahí tenés que ir combinando. Si es un paciente, como decía Elizabeth, que viene con historia de hipoglucemia o la mamá vio al chico convulsionar, y le decís 100, 2 horas, claro, por una cosa de aprensión te va a decir que no. Entonces ahí es donde es importante lo interdisciplinario y encontrar una estrategia de abordaje para que esta familia, uno, confíe, dos, vea que funciona. Y una vez que ya lo constatan, ir poco a poco llevándolos de la mano hacia adelante. Yo creo que esa transición en 3 a 6 meses no deberías prolongarla. Si arrancaste con un paciente con esa situación y el equipo interdisciplinario está actuando,
y están adhiriendo los papás a la visita con el psicólogo y con ustedes, con enfermera, médico, lo que tengan disponible, debería tomarte no más de 6 meses en los casos más desafiantes que puedas alcanzar el control con tranquilidad. Eh, Hay que darle un poco espacio en general, yo siento como a que haya duda. Y si hay hipoglucemia, si vuelve a aparecer, es poco probable que sea asociada a la configuración, de nuevo. Suelen ser otros parámetros que es importante que ellos vean y se den cuenta. Su conducta prandial, qué comieron, cuánta insulina se están dando, que el bolo está muy agresivo o no. Y recuerden que tienen margen, no tienen por qué poner el ratio hiperagresivo al comienzo. La bomba va a compensar. Entonces tienen ahí unos gramitos adicionales y unos puntos adicionales para darle margen al sistema. Y cuando ya logran que están en ese lugar estable, pueden ir avanzando. Obviamente siempre hay excepciones. Hay familias que Ujú. nunca te lo van a aceptar y que por eso necesitas el pase de la comunicación interdisciplinaria y ir abordándolo paso a paso. Y también, por eso, no son todos los pacientes iguales. Yo les doy la indicación de que esto debería ser el promedio para todos, pero las excepciones se tratan excepcionalmente también. Gracias, Matías. Bueno, creo que voy a leer las preguntas igual por si las compañeras que están acá quieren agregar algo más, pero creo que ya está Dale. la respuesta. Carolina Civil pone, muy interesante, muchas gracias. Me gustaría preguntar si hay un consenso en cuanto al tiempo recomendado luego de la colocación del dispositivo para optimizar la configuración. Día 1. Bien, Es lo mismo. Esta es la regla. Configuración óptima recomendada debería ser la bien, regla. Cualquier otra configuración es excepcional. En los pacientes que tienen entre 2 y 6 años, la configuración que aprendimos del estudio 120. Lean es 120 y 2 horas. Bien. Y después, alguien que no sé quién es, porque no está identificado, pone, disponemos de un sensor que nos avisa antes de la hipoglucemia y con mucha fidelidad. Es verdad que da miedo, lo vivo a diario, pero pienso en que el sensor es fiel y siempre anticipa. Sí, acá es importante que hay dos universos que se contraponen acá en la misma patología. Si yo uso múltiples dosis de insulina y sensor, yo quiero que mi sensor me avise y ojalá con la mayor anticipación posible para poder evitar un evento de hipoglucemia o para poder corregir un evento de hiperglucemia. O sea, si yo vivo con sensor, con alertas, alarmas y todo, pero uso inyecciones, sí necesito que me avise, sí necesito que si es necesario me despierte en la noche, sí necesito que sea mi aliado todo el tiempo, sí me quiero enterar. Si yo uso automatización, un sistema automatizado, yo quiero todo lo contrario. Yo no quiero que me avise de nada el sistema. No quiero que me avise si estoy alto, no quiero que me avise si está subiendo, si está bajando, si estoy acercándome al límite inferior, no. Yo solo quiero que me avise si tengo hipoglucemia. ¿Sí? Porque en todo el resto van a ser como Pedrito y el lobo. Es como vamos bajando, no bajamos. Vamos subiendo, no está bajo control. Entonces, no necesita la intervención del usuario. Sí necesita poner el bolo, sí necesita intentar contar lo mejor posible, sí necesita mantener su sensor funcionando. Pero yo no quiero recibir alarmas ni alertas. Esa filosofía de alarmas y alertas, olviden. Saquen la alarma de alta, saquen la alarma de antes de baja, dejen el sistema solo con la alarma en baja, que es en 70, y les va a dar tiempo, y va a ocurrir en menos del 1% de las situaciones, que es lo que la data nos ha dicho, y es lo que ocurre en el mundo real. Noches completas sin tener que despertar, sin tener que dar bolos, sin fenómeno del alba, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. No hay más preguntas. No sé si alguien más quiere decir algo, que se anime a hablar ahora. Si no, bueno, ya estamos las 20:16. Agradecerle a Matías por esta gentileza de estar dándonos estas charlas, de ponernos un poco más al día de la 780 que la conocemos, pero siempre aprendemos un poquito más. Y de parte de la Sociedad de Diabetología agradecerte y bueno, nos vemos para el 20 de octubre. Nos vemos el 20 de octubre, entonces, para hablar de cerebros y diabetes. Bien, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hasta Un abrazo, luego. que estén muy bien. Chao, Hasta chao. luego.